Quiero pedirles que repitan conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un tema que le llamaría obreros o cristianos dignos de imitar. Sí, es algo muy importante para todos nosotros, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que imitar a ciertas personas. Así lo dispone el Padre, ¿sí? Que nosotros, Él siempre nos pone ejemplos, Él siempre pone líderes, entendiendo que un líder es alguien que va adelante, no es alguien que se enseñorea de uno, sino alguien que va a la brecha, abriendo brecha. ¿Estamos? Entonces, sin embargo, tenemos que entender esto para que le saquemos el mejor provecho posible. Así es que vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, con una declaración del apóstol Pablo que debemos de asimilarla para entender el por qué él dijo esto. Recordemos, en lo que usted llega a esta cita, recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los más de 100 personas, no sé cuántas personas, si me fue el dato, escribieron toda la palabra en diferente tiempo, de diferente manera, pero toda la escritura es un solo candelero. Eso solo la mente de Dios puede hacerlo, mis hermanos. Toda la escritura ha sido dictada por Dios a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que me impacta cómo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 11, versículo 1, él nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo trato de imaginarme, porque para eso nos ha dado Dios la imaginación, para que imaginemos la palabra. La palabra imaginar significa dar forma, o sea, agarrar la información y darle la forma, dar la imagen, pero la imagen verdadera, la imagen correcta. Claro, por el pecado nuestra imaginación se distorsionó, se desfasó, y entonces ahora no formamos las imágenes correctas, ni siquiera la imagen de Dios mismo, no tenemos la imagen correcta de Dios. Y es por eso que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque nuestra imaginación, el sentido, la vista de nuestra alma, que es la imaginación, está torcida. Hay una, ¿cómo se le llama cuando tiene los ojos torcidos? Viscos. Mire, hay un problema de ser viscos espirituales, ¿sí? Viendo torcido. Entonces a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? Es por eso que tenemos que ser sanados en nuestros sentidos espirituales. Es parte de lo que estamos orando, recibir sanidad en nuestros sentidos del alma, en nuestros sentidos del espíritu. También nuestro espíritu tiene ojos, nuestra alma tiene ojos, y nuestro cuerpo pues tiene estos ojazos que tenemos, que nos podemos ver. Pero ¿cuáles son los ojos de nuestro espíritu? Es la fe. La fe es el sentido de la vista de nuestro espíritu. La imaginación es el sentido de la vista de nuestra alma. Y así con los demás sentidos. Todo eso está en la Biblia, ¿sí? Todo eso está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, yo trato de usar la imaginación para poder conocer, si está hablando de alguna persona, conocer el corazón de la persona. Yo le animo a usted para pídale al Espíritu Santo que le muestre el corazón de estos siervos, siervas de Dios que están allí en la palabra. ¿Qué los motivó a hacer, a buscar lo que hicieron, a buscar de Dios de la manera que lo buscaron? Porque uno aprende de ellos. Y uno de estos ejemplos es el apóstol Pablo. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mire, sean imitadores de mí, o imítenme a mí. ¿Pero por qué? Porque yo imito a Cristo, nos dice él. 2 veces nos habla directamente el apóstol Pablo de que lo imitemos a él y también a otros cristianos. Entonces, aprendamos el por qué tenemos que imitarlo, porque
a primera vista parecieran palabras arrogantes del apóstol Pablo, como que él estuviera diciendo, miren lo bueno que soy, miren cuán grandioso soy. A primera vista pudiera parecer algo arrogante, pero no. Realmente el apóstol Pablo dijo estas palabras: sed imitadores de mí, porque él simplemente estaba manifestando que había tomado muy en serio, escuche cómo se lo digo, muy en serio, la responsabilidad que todos nosotros como hijos de Dios tenemos, la responsabilidad de ser ejemplo, la responsabilidad de ser luz en este mundo. El apóstol Pablo tomó tan en serio esto que él dijo, y es lo que nosotros aprendemos, que la única manera de poder ser ejemplo para las demás personas, para poder ser buenos embajadores de Cristo en esta tierra, porque a eso estamos llamados todos. Ese es un ministerio que todo cristiano tiene, ser embajador de Cristo. Somos representantes de Cristo en esta tierra. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo, bueno, para yo poder ser un buen ejemplo, para poder ser luz en este mundo, la única manera es siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Él es la luz verdadera, Él es la luz de este mundo. Entonces el apóstol Pablo se enfocó, vea hacia dónde el corazón de él, ¿sí? Su corazón estaba enfocado en imitar a Cristo, en seguir el ejemplo de Cristo, en seguir las pisadas de Cristo Jesús. Y como él estaba en ese enfoque, su corazón estaba en ello, y su esfuerzo, su energía, sus recursos estaban enfocados a seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús nos pide que le sigamos. Él mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo, escríbele a los cristianos de Corinto, diles que te imiten, diles que sigan tu ejemplo, porque tú sigues el ejemplo de Cristo. Anda arriba, que anda rabasaya. Esto es poderoso y es para valientes, mis hermanos. Entonces la palabra misma nos enseña, la Biblia misma nos enseña que sí debemos seguir el ejemplo, debemos de imitar a aquellos hombres que son dignos de imitar. ¿Y por qué digo que son dignos de imitar? Porque ellos imitan o siguen el ejemplo del más grande digno de imitar, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Porque aún Cristo Jesús, el Hijo, siempre siguió el ejemplo del Padre. Es por eso que Jesús dijo, miren, lo que yo solamente hablo, lo que escucho hablar al Padre, y hago lo que veo hacer al Padre. O sea que Jesús siempre siguió el ejemplo del Padre. Es por eso que el hombre o mujer, en este caso que estamos acá en la tierra, que sigue el ejemplo de Cristo, y como Cristo sigue el ejemplo del Padre, el Espíritu Santo no tiene ningún problema de decirle a alguien más, sigue el ejemplo de este hermano, sigue el ejemplo de este siervo, sigue el ejemplo de este líder, sigue el ejemplo de este hijo de Dios o de esta hija de Dios. Y es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros: ¿estamos siendo buen ejemplo? ¿Somos dignos nosotros que nos imiten, que sigan nuestro ejemplo? Eso es algo que debemos de pensarlo, y poco a poco lo vamos a ir pensando. Muy bien, entonces les dije que estos hombres, todos los que la palabra nos manda que imitemos, es porque siguieron el ejemplo de Cristo. Y es por eso que en Efesios capítulo 5 versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2. Sed pues imitadores de Dios. Ya vimos cómo Pablo dice que lo imitemos a Él. Y acá Pablo les dice a los de la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, les dice, miren, sean imitadores de Dios como hijos amados. Si realmente creemos que Dios nos ama como nos ama, lo mínimo que podemos hacer nosotros es seguir el ejemplo de Dios. Pero para seguir el ejemplo de Dios, Dios nos pone ejemplos humanos. Es por eso que, y se lo digo así abiertamente, cuando a veces yo me he referido, por ejemplo, a la hermana Hicks o a la doctora Graciela Esparza, las dos ya se fueron con el Señor, llegaron a una avanzada edad. Yo siempre les decía a alguien, mire, ellos son mis ejemplos humanos. ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender, el por qué yo las tuve y las sigo teniendo como ejemplos humanos. Porque Dios siempre nos pone ejemplos humanos, porque a través del ejemplo de estas personas que siguen el ejemplo de Cristo, podemos seguir el ejemplo de Dios.
Necesitamos algo a la vista y para seguir ese ejemplo. Y Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces les decía que si yo de verdad creo en el amor de Dios, estoy agradecido con ese amor con el que Dios nos ama, con ese amor eterno, ágape, ese amor incondicional con el que Dios nos ama. Mire, nuestra respuesta a ese amor de Dios tiene que ser seguir el ejemplo de Él. Seguir a Cristo Jesús. Esa es la forma en que correspondemos al amor de Dios nuestro Padre. Y luego nos dice en el versículo 2: y anden o caminen o vivan en amor, como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es un gran ejemplo que nosotros tenemos: el ejemplo del Padre, el ejemplo de Cristo Jesús. Ahora bien, entonces ya vimos cómo el apóstol Pablo nos dice que lo imitemos a Él, luego nos dice que imitemos a Dios, y también nos habla de más cristianos que son un ejemplo para nosotros, que son dignos de imitar, dignos de seguir ese ejemplo que ellos nos dejaron. Y está escrito en la palabra. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Le dice Pablo a los de Tesalónica: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vean lo que les dice el apóstol Pablo. Voy a ir explicando poco a poco esto. Voy despacio acá. En primer lugar, Pablo les dice: miren, ustedes, en base al contexto que están en los primeros 5 versículos, les dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Y no solo de nosotros, les dice Pablo, del Señor. Obviamente se refiere al Señor Jesús. ¿Y en qué fueron ellos imitadores? ¿Qué fue lo que imitaron de Pablo y de los que llegaron con Pablo? Porque aquí Pablo ya no habla solo de él. Él dice: ustedes fueron imitadores de nosotros. Está hablando en plural. Era de Pablo y de su equipo de obreros que lo acompañaba. Allí iba Timoteo, ahí van todos ellos, ¿verdad? Y del Señor. ¿En qué fueron imitadores los de Tesalónica? Dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. La verdad, qué tremendo esto. ¿En qué los cristianos de Tesalónica imitaron a Pablo y compañía? Les dice Pablo: ustedes nos imitaron, siguieron nuestro ejemplo. ¿De qué cosa? Que recibieron la palabra, recibieron la enseñanza que les llevó Pablo y compañía. Mire, en medio de gran tribulación, de aflicción, de problemas serios que estaban atravesando los cristianos, nuestros hermanos que existieron en ese tiempo, cristianos de la iglesia en Tesalónica. Ellos tenían grandes problemas de persecución. Cuando Pablo llegó a enseñarles, a predicarles la palabra, mire, no estaban en un ambiente favorable. Los cristianos de Tesalónica tenían problemas de todo tipo. Sin embargo, ellos viendo el ejemplo de Pablo, porque mire, Pablo cuando escribe la mayor parte de estas cartas, Pablo estaba en prisión. Entonces Pablo les dice: miren, ustedes aprendieron de nosotros que no importa las circunstancias en las que estemos, no importa cuántos problemas podamos tener en nuestra vida, mire, la actitud de recibir la palabra, de ir al lugar, al punto de reunión donde se les iba a impartir la palabra, no importando si estaban en problemas en casa, problemas económicos, problemas de cualquier tipo, había un gozo en el corazón de ellos a pesar de los problemas, que cuando Pablo los convocaba: vamos a tener reunión de enseñanza, allí estaban ellos. Y no estaban con mala actitud, estaban con un gozo que por obra del Espíritu Santo. Esto me indica que estos hermanos de Tesalónica estaban llenos del Espíritu Santo. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo, una de las características de la llenura del Espíritu Santo es que tenemos gozo. Y el gozo habla de una condición interna, la alegría habla de una manifestación externa. Pero el gozo del Señor es por obra del Espíritu Santo, que aún en medio de las tormentas nosotros estamos gozosos, agradecidos con Dios, y aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da para recibir su palabra en medio de cualquier tormenta.
Y Pablo les dice: ustedes siguieron el ejemplo de nosotros. Y esto quedó acá en la escritura, mis hermanos, para que nosotros también imitemos y sigamos el ejemplo de estos cristianos de Tesalónica y el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo del Señor Jesús. Porque nuestro corazón tiende mucho a que si hay problemas, mire, encuentro cualquier excusa para no asistir a una reunión de enseñanza o de predicación de la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, menospreciamos la palabra, menospreciamos las oportunidades que Dios nos da para recibir la palabra, excusándonos en los problemas que tenemos en nuestra vida. No puedo porque tengo problemas. No puedo esto porque tengo problemas de este tipo. No, estos iban con gozo a recibir la palabra, porque se reunían en un lugar. Pablo no iba de casa en casa. Aquí está hablando de una congregación. Como que no estamos siguiendo el ejemplo, ¿no? Ahora bien, porque no solamente, vea, en medio de las tribulaciones tenían persecución hasta dentro de ellos mismos, ahí en su pueblo. Eso está en el capítulo 3 de Tesalonicenses. Fíjese que no solamente tuvieron la actitud de recibir la palabra, de abrir su corazón, de abrir su mente al Espíritu Santo y su palabra. No solamente tuvieron esa actitud, y resalto, en medio de tantos problemas que tenían, sino que también después de recibir la palabra no se quedaron sentados, sino que se levantaron, se arremangaron las mangas y se pusieron a dar de gracia lo que de gracia habían recibido a pesar de los problemas. ¿Cómo lo sé? Lo dice ahí en la Biblia. ¿Sí? Leamos nuevamente el versículo 6. ¿Estamos aprendiendo? Dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, ni siquiera dice tribulación, sino de gran tribulación o gran aflicción, con gozo del Espíritu Santo. Y luego dice en el 7: de tal manera que han sido ejemplo, o sea, ellos se convirtieron en ejemplo, han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vean, no solo recibieron ellos la palabra, siguieron el ejemplo, imitaron a Pablo y compañía, sino también ellos se convirtieron en ejemplo dignos de imitar, porque a través de ellos, mire, también fueron bendecidos los habitantes de Macedonia y los de Acaya que han creído. Dice en el versículo 8, dice: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también dice: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué poderoso esto. A mí me confronta esto, porque en medio de tribulación estuvieron dispuestos a sentarse a recibir la palabra. ¿Está claro eso? Pero también en medio de sus problemas se levantaron, y lo voy a poner de esta manera, y se fueron a predicar, a enseñar, a ser discípulos en Macedonia, en Acaya y en otros muchos lugares. No le pusieron excusas a Dios. Ellos no le dijeron: mire, a Dios: Señor, si me salvas de esto, si me sacas de eso, entonces te sirvo. ¿Y cuántos están esperando tener buenas condiciones, allá no tener problemas, a tener resueltos sus problemas, para entonces tomar la decisión de ir y hacer discípulos para Jesús? Sin embargo, estos cristianos, hermanos nuestros, que son dignos de imitar, de seguir su ejemplo, en medio de los problemas, ellos dijeron: Señor, no importa la situación en la que estamos pasando, no importa si hay escasez, no importa si nos están persiguiendo, no importa, heme aquí, Señor, dispón, cuenta conmigo. ¿Dónde quieres que vaya? Y allá se fueron a Macedonia, se fueron a Acaya, y con tal fe que su fe se divulgó por todos lados. De tal manera que Pablo dice: yo no tengo necesidad de ir a decir nada, ya ustedes hicieron el trabajo, ya ustedes hicieron la obra de Dios. ¿Y nosotros? Es una pregunta que no quiero que me respondan, ni yo me atrevo a contestarla, ni yo mismo. Es por eso que la Biblia nos enseña a imitar. A imitar es seguir el ejemplo. Y hay tantos en la Biblia que son dignos de imitar, porque ellos se mantuvieron imitando, siguiendo el ejemplo
como lo mencioné, del más grande, digno de imitar, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre eterno. En el versículo 9 el apóstol Pablo todavía les dice: de todos aquellos que creyeron a través de los cristianos de Tesalónica, les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. O sea, cómo recibieron los de Tesalónica a Pablo en medio de problemas. Recibieron de una manera especial a Pablo. Dice, ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Diga conmigo: servir al Dios vivo y verdadero. Vean que esto es poderoso. Y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En otras palabras, mire, aquí hay demasiado, mis hermanos, porque Pablo les está diciendo: mire, ustedes en primer lugar se convirtieron, ¿sí? Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Pero no solo se convirtieron, ¿sí?, sino también le sirvieron, le sirven. Pero no solamente están enfocados en el servicio, también están enfocados en prepararse para el encuentro con Jesús. O sea, cristianos que tenían la visión de la cruz, crecer espiritualmente para amar a Dios con todo nuestro corazón y también amar a nuestro prójimo y ser a través de nuestro servicio. La visión de la cruz que hemos aprendido en los cursos de crecimiento espiritual. Son dignos de imitar, son dignos de seguir ese ejemplo. Como estamos hablando acá de servicio, ¿sí? Porque vea que a mí me impacta esto. ¿Por qué me impacta? Porque estando en el ministerio, pues uno ve de todo. Y más en mi caso, que Dios me da la oportunidad de visitar y ir a muchos lugares. De hecho, dentro de semana y media voy a tener la oportunidad de estar ministrando. Y voy a ser el único que va a estar ministrando, predicando, en un retiro de 122 pastores en Belice. Es una gran oportunidad para enseñar el camino. O sea, son puertas que Dios abre. Entonces, mis hermanos, antes yo iba a muchos lugares. El ministerio empezó que Dios me mandaba a las aldeas. Yo agarraba giras, nos íbamos en giras, en Petén, Belice, por todos lados. Dormíamos en las iglesias, dormíamos a veces en hotel 5 estrellas y a veces en hotel 1000 estrellas, porque solo las estrellas mirábamos, porque estábamos durmiendo a la intemperie. Y conocí mucho. Pues por lo menos lo suficiente para ir creando conciencia, convicción, y me he topado con mucho cristiano. Quisiera decir poco, pero no es la realidad. Son bastantes que no sí reciben la palabra y ni siquiera la reciben con gozo, pero reciben la palabra, pero no se mueven para servirle al Señor. No se mueven a dar de gracia lo que de gracia reciben. Y normalmente siempre hay alguna excusa: es que tengo problemas de esto, es que tengo problemas de esto, es que no tengo, y esto y lo otro, y de qué voy a vivir, qué voy a comer, qué voy a vestir. Tantas cosas. Y se quedan así. Lo peor es, mire, creo que lo peor es que les agarra la muerte en esa condición, esperando tiempo favorable para poder servirle al Señor. Porque el león está afuera, dice en Proverbio. Hasta el león está afuera, mejor no salgamos, quedémonos quietos. Esa es una condición lamentable. Pero la palabra nos enseña a seguir el ejemplo de aquellos que en medio de gran tribulación recibieron la palabra con gozo y también se fueron y divulgaron esa palabra, como lo vemos acá en muchos lugares. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de estas personas, y además nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los demás, principalmente ejemplo para las generaciones que vienen, ejemplo para los de nuestra casa. Porque imagínense si en medio de los problemas, en medio de circunstancias, yo me quedo en la casa y digo: no voy a ir a la iglesia porque tengo este problema, no puedo ir a servir al Señor porque tengo este problema. Entonces, ¿qué ejemplo estoy siendo para los de mi familia, para los hijos? Ellos también van a poner las mismas excusas, ¿o no? Y más si me ven a decir: Señor, si tú me sacas de eso, entonces te sirvo. Espero que no les agarre la muerte en esa condición. Él es digno que les sirvamos, no importando nuestra situación, no importando la condición en que estemos. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, obedientes, dispuestos, prestos y dispuestos para complacer el corazón del Padre, independientemente
de las condiciones en las que nos encontremos. Y Él nos da la sabiduría para hacerlo. Ahora bien, veamos algo más de lo que nos enseña la palabra. Creo que es importante decir lo siguiente. El hecho de nosotros ser ejemplo para los demás no implica que nosotros ya no vamos a fallar o ya no vamos a pecar. ¿Sí? El hecho de, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, pero eso no implicaba que él ya no pecaba, que él ya no tuviera problemas. El apóstol Pablo no era perfecto. Él no dijo, imítenme a mí porque ya era perfecto. De hecho, él mismo nos dice, miren, yo todavía no soy perfecto, todavía no soy aquello para lo que Cristo me alcanzó. Pero ¿cuál era la actitud que es un ejemplo para nosotros? Que en medio de que todavía tengo problemas de corazón, problemas de carácter, dice Pablo, yo me extiendo hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos hace en Cristo Jesús. Aún en nuestros errores, aún en nuestras fallas, podemos ser un buen ejemplo. ¿En qué sentido? Con la actitud que tenemos cuando fallamos o pecamos. ¿Sí? Me voy a quedar, fallo y peco, y me voy a quedar revolcándome, lamentándome con autocomiseración, revolcándome en ese lamento porque fallé, porque pequé, porque fracasé en esto. O voy a ser ejemplo que a pesar de, si me arrepiento, le pido perdón a Dios, creo en el perdón de Dios, me sacudo las manos y los pies y me levanto y sigo caminando, siguiendo a Cristo y sirviendo a Cristo Jesús. Estamos, aún en eso nosotros podemos y debemos de ser ejemplo. Que aunque caemos 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, se vuelve a levantar. Algunos dicen Dios lo levanta. No, en la palabra dice que el justo cae y se levanta, no se queda tirado. Por supuesto que es Dios el que nos ayuda. Si yo tengo la actitud de levantarme porque creo en la misericordia, creo en la gracia de Dios, creo en el perdón de Dios, creo en el amor de Dios, no me voy a quedar tirado, me voy a levantar y voy a seguir caminando, creyendo que Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades y restaura lo que ha pasado. Dice en Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que eché a perder, lo que quebré, lo que se torció, está torcido en mí. Dios repara lo que pasó. Amén. Quedarme tirado, quedarme lamentando, no, mejor ya no sigo sirviendo al Señor. Y como el diablo nos dice, ya vistes que no servís para nada, y con esa cara querés servirle a Dios, con esa cara querés ir a la iglesia. Usted le tiene que decir, sí, pues con esta porque no tengo otra. Y creerle a Dios, no al diablo. Ni siquiera las personas que te dicen, no, tú no puedes decir, si mira lo que hiciste. Sí, es cierto que lo hice, pero ya Dios me perdonó, ya la sangre de Cristo me lavó. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Cristo es el que juzga? Él es el juez, quien también dice en Romanos, murió por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos? Pero el problema es que le creemos a la gente, le creemos al diablo. Y de eso tenemos que tener cuidado. Si alguien se arrepiente de a de veras, y mis hermanos, cuidado con nosotros poner el dedo encima de la sangre de Cristo que ya está lavando y limpiando a esta persona. ¿Estamos? Ahora, si no se arrepiente, pues ya es otra cosa, hay que ayudarle. Porque es cierto que esa persona pecó en eso visible y nosotros en lo que no ven. Bueno, entonces está claro que cuando nos habla de ser ejemplos, de seguir ejemplo de los que son dignos de imitar, y nosotros ser ejemplo, no quiere decir que tengamos que estar en una condición de que ya no fallamos. No, vamos a seguir pecando hasta el último instante que estemos en esta tierra. Pero creemos en la misericordia de Dios y que el que empezó la buena obra la va a completar. ¿Y cuándo va a completar Dios la buena obra en cada uno de nosotros? En el momento del arrebatamiento. En el momento en que nuestro cuerpo sea transformado. Mientras tengamos un cuerpo mortal, tendremos problemas de pecado. Ahorita hay que perfeccionar el espíritu y el alma. Muy bien, veamos otra parte de la escritura. Todavía me dan unos 5 minutos. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo, vamos a leer del 12. Dice en el versículo 10, vamos a leer del 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto. ¿Cuánto lo creen? Vale. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿qué? Hacia su nombre. ¿Y cómo le demostramos ese amor? Le mostramos ese amor a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Voy a hacer un alto ahí un momento. Nuestro servicio
tiene que ser, esto de paso, ¿verdad? Para que aprendamos. Nuestro servicio es agradable a Dios cuando lo hacemos por amor a su nombre. ¿Qué implica por amor a su nombre? Implica que amo su nombre, que aprecio su nombre. ¿Y qué es nombre? Carácter. Aprecio su carácter, amo su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad. Todo eso está en Éxodo, cuando Él le declaró su nombre a Moisés. Entonces aprecio el nombre de Él, ¿sí? Valoro su nombre, quiero su nombre formado en mí, y por ese amor, esa estima su nombre, le sirvo a mis hermanos y no dejo de servirlos, porque dice habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Y todos los días que leo esta palabra dice y sirviéndoles aún. Y espero llegar al último día de mi estancia en esta tierra y diciendo y les sirvo aún. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto, dice en el versículo 11, les dice Pablo, pero, diga conmigo, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, y lea en voz alta lo que sigue, sino imitadores ¿de quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que imitar a aquellos cristianos, aquellas personas, aquellos hermanos, obreros, ministros, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia de esa fe y de esa paciencia es Abraham, el padre de la fe. Entonces, mis hermanos, esto es algo poderoso, porque nosotros tenemos que ver la actitud de nuestros hermanos, ver a quién estamos siguiendo, el ejemplo de quién estamos siguiendo. Un servidor es alguien que tiene la visión, tiene que tener la visión de la cruz. Sirve. Pero Pablo les dice, pero miren, esperamos que ustedes sigan con esa actitud, tengan esa misma solicitud de servir hasta el fin, que en ningún momento se desanimen, que en ningún momento tiren la toalla, que no por cualquier problema ustedes tiren el privilegio por allí o dejen tirado el manto, sino que ustedes se mantengan firmes, imiten a aquellos que con fe y paciencia. ¿Por qué con fe y paciencia? Porque en medio de tribulaciones, en medio de problemas, en medio de todo lo que Dios permite para crucificar el ego, el yo, el orgullo, todo esto que en nosotros es contrario a Él, en medio de todo eso, mis hermanos, el contexto acá o el mensaje acá es: ustedes sigan sirviéndole al Señor, como también lo vimos en los de Tesalónica, con la esperanza que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la va a completar. No nos vamos a quedar a medio camino como le pasó al pueblo de Israel. Nosotros somos de los que vamos a heredar las promesas de Dios, sus preciosas y grandísimas promesas. ¿Y a qué nos apuntan las promesas de Dios? Para que entendamos por qué el apóstol, yo creo que Pablo fue el que escribió Hebreos. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque las promesas de Dios tienen un objetivo. Y esto hay que entenderlo nosotros como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cuál es el objetivo de las promesas de Dios? Esto está en Segunda de Pedro o Primera de Pedro. Déjenme llegar ahí, por favor. Vamos allá con Pedrito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 de una vez. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Vea qué poderoso esto. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción, habiendo sido liberados de la corrupción o de la concupiscencia que hay en el mundo y que obviamente hay en nuestro corazón.
Pero lo que hay que entender es que las preciosas y grandísimas promesas de Dios es para que usted y yo seamos participantes, obtengamos su naturaleza divina. Siendo liberados de la naturaleza pecaminosa que tenemos, nosotros obtengamos la naturaleza divina, la naturaleza santa, perfecta, misericordiosa, piadosa de Dios nuestro Padre. ¿Y por qué podemos llegar a obtener ahora esto? Porque para eso Jesús hizo el nuevo pacto en su sangre. ¿Se recuerdan que Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada? Dice que por muchos es derramada para remisión del pecado, para quitar el pecado. Ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ser liberados de la naturaleza pecaminosa que entró en Adán y Eva, y a obtener la naturaleza santa de Cristo Jesús, de Dios nuestro Padre. Y para eso nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, ser restaurados a su imagen. Pero para alcanzar esta condición, para ser santos como Él es santo, perfectos como nuestro Padre es perfecto, o maduros o de limpio corazón como Él, y ser misericordiosos como Él, necesitamos tener fe y paciencia, porque es un proceso. Y es un proceso en el que nos encontramos constantemente, que pareciera que estamos retrocediendo, que en lugar de avanzar, en lugar de tener buenas actitudes, como que a veces sentimos como que estamos siendo más diablos que saber qué. Pero así es el proceso, porque entre más avanzamos, Dios va abriendo más nuestro corazón y va sacando más cosas feas del corazón. Y entre más nos abre el corazón, más espeso sale el lodo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Entonces pareciera que estamos retrocediendo. No, estamos avanzando, porque Dios pone delante de nosotros nuestro pecado para que nos arrepintamos, y entonces Él nos perdona, nos lava con su sangre, nos libera, nos sana, y damos un paso más hacia la santidad de Dios. Pero hay que tener fe, hay que tener convicción que el que empezó la buena obra en mí, Él es suficientemente capaz para completarla, para perfeccionarla y estar listo para el encuentro con Jesús. Hay que tener fe, hay que tener paciencia, porque a veces somos muy crueles con nosotros mismos, nos desesperamos, somos inmisericordiosos con nosotros, fallamos, ya no sirvo para nada, es que soy... No, téngase paciencia, vamos paso a paso. Pero en medio de eso, lo que me mueve es el amor al nombre de Dios. Voy dando pasos, y por lo tanto, como una actitud de gratitud, sirvo a los demás, no dejo de servirles. Sigo el ejemplo de aquellos que alcanzaron todo este objetivo. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, de Pedro. Mire cómo era Pedro. ¿Ha visto usted cómo era Pedro? Tremendo el Pedro. Y aún estando 3 años y medio con Jesús, seguía todavía. Tal vez usted no sabe lo que es ser peleonero, pero Pedro era peleonero. ¿Y se recuerda cuando fueron a agarrar a Jesús? Le quitó la oreja. ¿Se recuerda cómo se llamaba el que le quitó la oreja? A Malco. 3 años y medio con Jesús, y ya hablaba como Jesús. Por eso le decían: tú eres uno de ellos, porque hablas como Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía el cristianés. Aleluya, hermanos, bendecido, hermanos, y amén. Así era Pedro. Entonces este andaba con Jesús, este era cristiano, es cristiano. Pero a la hora de las cosas, sacaba la espada y a ver, véngase pues, y se bajó de la cruz. Pero después miren cómo terminó Pedro. Y siendo del vulgo y sin letras, tuvo revelación de las cosas de los últimos tiempos. Él es el que dice: los cielos serán quemados, se enrollarán los cielos y Dios hará nuevos cielos. Mire, Pedro, siendo sin letras y del vulgo, tuvo una sabiduría, una inteligencia espiritual admirable, un carácter diferente. Pedro es el que dice, ahí está en una de las 2 cartas de Pedro, donde él dice: miren, sean ejemplo de la grey. Eso está en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2. Leamos esto. Nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, dice, no por fuerza, o sea, no a la fuerza, no por obligación, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no porque con esta congregación voy a hacer plata, ¿verdad? Ustedes, pues está de moda también.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto, con buen ánimo, con disposición, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos. Vea qué responsabilidad. Siendo ejemplo de la grey. En otras palabras, para que la grey los pueda imitar a ustedes. Pero para ello nosotros tenemos que imitar a Cristo. Como Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Vean estas palabras del apóstol Pedro. No sé qué es, me da, es lo que sigue en el siguiente versículo. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Vosotros o ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, habiendo sido ejemplo de la grey. Esto es poderoso. Amén. Pero creo que con lo que hemos visto hoy ya podemos nosotros orar, podemos ponernos a cuentas con Dios, porque seguramente nosotros hemos fallado bastante en no tener la misma disposición de seguir y servir al Señor Jesús. Son dos cosas: seguir en la barra vertical de la cruz, servir en la barra horizontal de la cruz. Pero muchas veces fallamos en bajar la guardia, en desistir de querer seguir y servir a Jesús, porque las condiciones no son favorables para nosotros, o tenemos problemas de diferente índole. Somos muy dados a tirar la toalla por cualquier cosa en nuestro caminar con el Señor. No somos lo que deberíamos de ser a estas alturas, ni hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho ya a estas alturas en Dios. Con todas las oportunidades y recursos que Él nos ha dado, recursos espirituales, recursos naturales, no hemos hecho todo lo que tendríamos que haber hecho ya, por causa que le damos más peso a las circunstancias desfavorables en nuestra vida que al hecho de tomar la responsabilidad de seguir y servir a Jesús de todo corazón. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Padre eterno, gracias por hablarnos, gracias por hablar a nuestro corazón. Padre Santo, gracias por confrontar nuestro espíritu. Reconocemos, Señor, que ni siquiera tenemos idea de cuánto nosotros hemos fallado y hemos pecado en no mantenernos siempre dispuestos a servirte, a seguirte y a servirte. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, que cuando las circunstancias son desfavorables, se nos baja el interés y el ánimo por comer de tu palabra, por orar y por servirte. Señor, reconocemos que somos culpables de sucumbir al peso de los problemas. Señor nuestro y Dios nuestro, te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos perdón por todo lo que hemos desmayado, Señor, en el transcurso de nuestra vida, ante los problemas, ante las circunstancias que hemos tenido en nuestra vida, y no hemos sido fieles en seguirte, Señor Jesús, y en servirte de todo corazón, en todo momento, sin importar las circunstancias. No hemos sido fieles, no hemos seguido tu ejemplo, Señor, que tú eres fiel, pero no solamente eres fiel, sino que permaneces fiel aunque nosotros te somos infieles. Señor nuestro, perdónanos, perdónanos. Y Señor Dios, te suplicamos que borres todas nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones delante de ti, Padre, echándolas tras tus espaldas al mar del olvido, como está escrito.
Te suplicamos que seamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor Jesús, sálvanos, libéranos de todo lo que en nosotros se levanta, Señor, y tiende, Señor, a quedarse relajado, desanimado por las circunstancias. Señor Jesús, sálvanos de estas actitudes que son contrarias a tu carácter, a tu naturaleza divina. Señor Jesucristo, sálvanos de esta tendencia que tenemos a dejar de seguirte y servirte cuando nos molestamos por cualquier circunstancia, Señor. Cuando nos enojamos, Señor, por lo que nos hacen o nos dicen, aún en la iglesia, Señor. Sálvanos, Cristo, sálvanos de estas actitudes, de la causa de estas actitudes en nuestro corazón. Y enséñanos y ayúdanos a seguirte, a seguir tu ejemplo, Jesús, a seguir el ejemplo de los hombres y mujeres que en medio de las circunstancias difíciles se levantaron a recibir tu palabra y a servirte de todo corazón, Señor nuestro. Señor, danos la sabiduría para seguir el ejemplo de los que son dignos de imitar, Señor, y que ha quedado el registro en tu palabra, sabiendo, Señor, que ellos siguieron el ejemplo tuyo, te imitaron a ti, Cristo Jesús. Enséñanos, ayúdanos, danos la sabiduría, Señor. Y danos ojos para ver tus pisadas, Señor Jesús, y seguir tus pisadas, sabiendo que tus pisadas nos llevan a la casa de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor nuestro, gracias por tener misericordia de nosotros. Señor, nosotros renunciamos a toda actitud contraria a ti, Señor. Renunciamos, Señor, al desánimo. Renunciamos, Señor, a tener la actitud de dejar de seguirte y servirte por causa de los problemas en nuestra vida. Renunciamos, Señor, a estas actitudes, a estas reacciones que tenemos, que son contrarias a ti, Señor nuestro. Y hoy elegimos, Señor, yo elijo, Señor, seguirte y servirte, no importando las circunstancias, no importando, Señor, si hay tiempos favorables o desfavorables. Señor, yo elijo seguirte y servirte y alabarte y adorarte en todo tiempo, como está escrito, Señor. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te seguiré, en todo tiempo te serviré, Señor, con la ayuda tuya, por la obra de tu Espíritu en nosotros, Padre eterno y Señor nuestro. Hoy elegimos adorarte en espíritu y en verdad, siendo obedientes en seguirte y servirte, como está escrito, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor nuestro y Dios nuestro, para que tú seas honrado y glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos estás dando de corregir nuestro rumbo, de corregir nuestras actitudes para contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Bendito Dios. Levantemos nuestras manos y vamos a adorar un momento al Señor.